Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pedro Julián Aymar, presbítero. Pedro Julián experimentó desde muy pequeño el llamado al sacerdocio. Se formó en distintas congregaciones religiosas hasta que, movido por una moción interior, fundó la Congregación del Santísimo Sacramento. Llevó adelante su tarea pastoral entre los obreros y en las cárceles, en una época de gran turbulencia política y social en Francia. Murió en el año 1868. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos de esta manera ya encaminados en este mes de agosto. Queremos presentarnos ante el Señor con ese corazón puro, limpio, al iniciar nuestra Eucaristía. Por eso le pedimos humildemente perdón a Dios. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, esta palabra llegó a Jeremías de parte del Señor. Así habla el Señor. Párate en el atrio de la casa del Señor y di a toda la gente de las ciudades de Judá que vienen a postrarse en la casa del Señor todas las palabras que yo te mandé a decirles, sin omitir ni una sola. Tal vez escuchen y se conviertan de su mal camino. Entonces yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus acciones. Tú les dirás, así habla el Señor. Si ustedes no me escuchan ni caminan según la ley que yo les propuse, si no escuchan las palabras de mis servidores, los profetas, que yo les envío incansablemente, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a esta casa como traté a Silo, y haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías mientras él pronunciaba estas palabras en la casa del Señor. Y apenas Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado decir al pueblo, los sacerdotes y los profetas se le echaron encima, diciendo, vas a morir, porque has profetizado en nombre del Señor, diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad será arrasada y quedará deshabitada. Entonces todo el pueblo se amontonó alrededor de Jeremías en la casa del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Más numerosos que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Más fuertes que mis huesos los que me atacan sin razón. Y hasta tengo que devolver lo que yo no he robado. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos, fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor, sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María. ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, aquí la palabra del Señor nos está invitando a mirar un poco. Batecoba la ñandefe, batecoba ñandejina, ¿verdad? Entonces, con esa fe que proviene justamente del hombre que procura crecer, del hombre que procura responder a una llamada de Dios. Pero para responder a la llamada de Dios, ñandella esana, amaba la oña pe ñande no debe, amaba la boasajina ñandebe ñande yarañe. Amaba la mozarambia jina ñande, cuáles son los principios, los valores, los elementos que nos tienen que hacer comprometer como cristianos. Y aquí tenemos este ejemplo porque Jesús mismo se encuentra, dice, entre los suyos. La familia, queridos amigos, no quiere decir simplemente entonces una familia sanguínea, una familia de sangre. Jesús, José, María, sus hermanos, nos dice aquí. Sino que sobre todo para nosotros siempre significa el hecho de encontrarnos en una comunidad. Esta es la gran familia de la humanidad. Y por lo tanto, si nosotros estamos mirando en esta familia, que es nuestra misma humanidad, entonces vamos a elencar ciertos elementos y parámetros que nos van a ayudar también a nosotros a comprometernos más con la escucha de la palabra de Dios. Nos van a comprometer más también con saber qué es lo que el Señor nos está queriendo transmitir, porque eso es lo esencial. ¿Qué es lo que hace aquí entonces este grupo? Dice, ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿De dónde le viene? Mobiopea, Babiopea, Mabiopea. A ver, entonces enseguida, ya hemos oñando, ¿verdad? Ña María Membu, ¿verdad? José y el carpintero. O sea, siempre queremos achicar, siempre parece que queremos menospreciar la capacidad y sobre todo, ¿saben qué, queridos amigos? No solamente de un aspecto humano, de lo que nosotros podemos recibir como cualidades. Porque todos también como cualidades tenemos ciertas cualidades, pero siempre serán también limitaciones. Otra cosa de y te oía. Y entonces yo por eso te tengo que menospreciar, porque entiende yapocuay, porque entiende cocina cuay, porque entiende jugar cuay fútbol pisar tronco, o porque entiende bocuay baracá. Entonces, necuata, o lo que sea. Bueno, entonces, todo lo que uno puede decir, pero sin embargo, hoy la palabra del Señor da un paso más. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría es lo que nosotros transmitimos con nuestra forma de ser, con nuestra benevolencia, con nuestra generosidad, con nuestra entrega. Y justamente lo que él estaba haciendo era, primero, entregarse totalmente con una explicación de vida, una explicación tan sencilla del Evangelio de Dios, la buena noticia. Pero al mismo tiempo también es un Jesús que se acerca, dice que hacía milagros, etc., dentro de la sencillez. Pero cuando hay falta de fe, cuando nosotros queremos decir y queremos juzgar todo y a todos, entonces dice, bueno, Jesús no hace gran cosa. Un profeta es despreciado lastimosamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Entonces un profeta es despreciado solamente en su pueblo. Queridos amigos, hoy coaye biopea ñandere, ñandenda ya ella se lleva ñandenda ñahendusei, muchas veces veñan de sí, veñan de o lo que sea, ñande las cosas, ñahendusei, ña penasei, muchas veces ñande me bucuera oía, ella lleva. O si no, entre amigos, muchas veces es más fácil, ahí afuera. Porque es mi amigo, porque esto, porque aquello, donde sea, donde inde, no pease, me pone ahí, pone ahí, la ella po. Pero este cubo cape, me otros y ande, upea, este lo vale, vean de enguana. Ande ella posee, a upea de hoy, ande desobediente. Sin embargo, aquí el Señor nos vuelve a llamar. Atención, solamente y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Y por lo tanto,
Si nosotros actuamos de esta manera, en que queremos juzgar a los demás, más biopea, etcétera, etcétera, entonces no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. El milagro se realiza en la medida en que nosotros confiamos en nosotros mismos y confiamos en las personas que nos rodean. Upeangola umetañande la milagro. Upeañande entonces ñañebo saco iros entre oeteañe pues uñan bapo oñondive payepa añande hoy entonces ya calculaña mañana ya va para ya potajina va ya potanda ahí cuaya pota se señor cuanti años ya sino que ya pota en comunidad ñaño pues ahí está. Eso es tener fe, eso es animarse en el Señor. Y desde ese ánimo en el Señor, entonces, ahora nosotros podemos hacer los grandes milagros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que sea digno vivible de la presencia del reino en el mundo y crezca en el anuncio, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la solidaridad con los demás, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por todos nosotros, para que el Señor nos ayude a aumentar la fe y a vivir la caridad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación,
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros.
con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración.
Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María.